Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas, esperamos su apoyo en Patreon, nos puedes apoyar desde $1, el link en la descripción del vídeo. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 331. Aldea de Pescadores del Norte. La cisterna de la Cueva de los 9 Dragones era uno de los 9 caminos. Los bandidos habían usado este lugar como fuente de agua, así como una prisión donde los internos estarían empapados en agua. Después de caminar 200 metros hacia las profundidades, el grupo de Lee Jun-mu llegó a la región donde 10 o más convictos serían encarcelados en el pasado. Estos convictos generalmente serían aldeanos comunes de menos de 1000 millas que resistieron a los bandidos. Una vez que los descendientes ocuparon Nine Dragon Cave, los lamentables aldeanos fueron liberados de la opresión y obtuvieron la libertad de regresar a casa. En ese momento, los 4 monos del Diablo del Mar lideraban el grupo de 3 de Lee Jun-mu en este camino en busca de algo. ¿Podría la prisión de agua tener algo escondido? A medida que se acercaban a la prisión de agua, los 4 monos del Diablo del Mar comenzaron a reaccionar de manera bastante extraña. Parecían excitados y nerviosos, como si se enfrentaran a un enemigo poderoso. El mundo de origen era diferente de su tierra, ya que innumerables bestias desconocidas existían dentro de él. Los 4 monos del Diablo del Mar criados por Demon no eran ordinarios, pero habían sido transformados por la sangre divina. Además, debido a la formidable fuerza innata de las bestias marinas, se podría decir que la fuerza de estos 4 monos del Diablo del Mar transformados era en realidad comparable a las bestias salvajes como los dioses simios de 6 extremidades. Cada uno de ellos tenía 5 metros de alto y musculoso, además de poseer una naturaleza extremadamente enloquecida. Pero en ese momento, actuaban como si se hubieran encontrado con un enemigo poderoso, por lo que el grupo de Lee Jun-mu también levantó a sus guardias. Después de acercarse a la última prisión de agua en la fila final, los Sea Devil Monkeys no se atrevieron a dar otro medio paso. No importaba cómo Demon intentara instarlos u ordenarlos, mantenían firmemente su distancia mientras temblaban continuamente. Lee Jun-mu sacó una linterna de su placa fundente y la arrojó varias veces dentro de la prisión de agua. Es extraño. Los 3 se miraron el uno al otro. Todos ellos compartían el mismo pensamiento de que si había algo en esta prisión de agua, definitivamente estaba en la piscina de agua turbia. Esta piscina de agua sucia no tenía más de 1,5 metros de profundidad. Dado lo altos que eran los nativos del mundo de origen, llegó a su pecho como máximo. Claramente, una bestia enorme y aterradora no podía ocultarse dentro. Entonces, ¿qué estaba causando que los 4 monos del Diablo del Mar sintieran tanto miedo? Iré a echar un vistazo. Al ver que los 4 monos del Diablo del Mar no se movían de su posición, su maestro Demon reunió el coraje para entrar en la prisión de agua para investigar. Un pequeño charco de agua turbia se volvió terriblemente profundo en este momento. Lee King-gon dio un paso adelante y lo detuvo. Algo no está bien. Mi instinto me dice que hay un peligro aterrador escondido aquí. Maestro, no podemos correr el riesgo. Esta no es la 5ª dimensión. No podemos tocar este lugar por el momento. Lee King-gon racionalmente impidió que las 2 personas tomaran más medidas. Bien. Lee Jun-mu observó la prisión de agua durante mucho tiempo, pero al final no perdió su razón y no dejó que Demon procediera. Si las reacciones instintivas de los 4 monos no eran prueba suficiente, entonces la respuesta de Lee King-gon lo obligó a actuar con cautela. Parece que este lugar no puede ser tocado por el momento. Nos iremos de inmediato. Temeroso de que se produzca algún cambio, Lee Jun-mu, como maestro, decidió firmemente retirarse. Cuando se retiraron rápidamente de la prisión de agua y abandonaron este camino, no notaron que la piscina de agua en las profundidades de repente comenzó a hervir. Momentos después, aparecieron 2 pupilas ardientes que parecían faros fuertes. Esos alumnos ardientes parecían poder ver a través de las paredes, ya que miraban la posición del grupo de Lee Jun-mu, que ya se había alejado de la prisión de agua, y comenzaron a seguir sus movimientos. Después de que los 3 abandonaron el camino, el poder sensorial de Lee King-gon se hizo más claro de inmediato, y ella dijo ferozmente: «Wow, no sé por qué, pero siento que he escapado de una calamidad. Ciertamente hay una criatura aterradora allí. No sé por qué, pero parece que no quiere salir de allí. También creo que esta prisión de agua está conectada al río que fluye debajo de la cueva de los 9 dragones. Quizás los orígenes de esta cueva no son simples, pero qué pena». Sin embargo, Demon no podía sentir nada. Era como Lee Jun-mu que tampoco notó nada, incluso si poseía agudos instintos. Pero cuanto más no podían sentir nada, más miedo tenían.
Dado que Lee King-gon había reaccionado con tanta fuerza, la línea de sangre sabia inmortal en su cuerpo debe haber sentido un enemigo mortal o algo aún más formidable. Por lo tanto, solo pudo reaccionar en Lee King-gon, haciendo que su corazón palpitara. Su reacción fue exactamente como la de los 4 monos del diablo del mar que confiaron en sus instintos de línea de sangre y se asustaron mucho antes de llegar a la piscina. Perdieron toda la fuerza de combate sin que nadie apareciera. ¿Eran débiles los monos del diablo del mar? Naturalmente no. Dada su naturaleza enloquecida, la única explicación podría ser que la criatura dentro de la prisión de agua superó con creces el nivel con el que todos podían lidiar. Parece que solo podemos volver más tarde para comprobarlo. Lee Jun-mu no se arrepintió en lo más mínimo. Originalmente, había creído que los 4 monos del diablo del mar habían descubierto algún tesoro del mundo de origen. Sin embargo, a pesar de que probablemente había un tesoro precioso aquí, las posibilidades de que se encontraran con un enemigo poderoso eran aún mayores. Lee King-gon sacó una gran cantidad de explosivos de su placa de almacenamiento, y los 3 enterraron estos explosivos en la boca del camino. Luego se alejaron y volaron la cueva para derrumbar la entrada al camino que acababa de tomar. Para evitar que otros accedan a esta región, los 3 habían enterrado los explosivos muy profundamente, causando el colapso de más de 100 metros del camino. De esta manera, mientras alguien no tuviera ningún asunto en particular allí abajo, no irían a investigar la prisión de agua. Después de esto, los 3 descansaron un rato. Luego, Lee Jun-mu calibró la posición de Blue Moon Island e ingresó una piedra dimensional dentro del canal de transferencia. Al instante siguiente, los 3 abandonaron la desolada región. Cuando todos abrieron los ojos una vez más, vieron que su entorno ahora era completamente diferente. Al examinar sus alrededores, descubrieron que la región en la que se encontraban era una plaza vacía de otra aldea. Pero en comparación con el pueblo de Liujia en ese lugar desolado, este era muy diferente porque estaba lleno de vitalidad. Este era un pueblo de pescadores al lado del océano. Toda la aldea era muy grande y tenía cerca de 300 hogares, y el grupo de Lee Jun-mu había llegado directamente a la plaza vacía en el centro de la aldea. Al norte del pueblo, había un gran océano que desapareció en el horizonte. El cielo azul y el océano ilimitado con un viento suave que olía a pescado hizo que las 3 personas se despertaran rápidamente. No habían sentido que durante la teletransportación les había llevado mucho tiempo, entonces, ¿qué implicaba esto? Era la distancia, las cosas estaban aún más distantes entre sí de lo que habían imaginado. En su tierra, los 3 habían usado canales de transferencia muchas veces, pero nunca se habían quedado dormidos durante la teletransportación. Al lado del canal de transferencia había 2 personas vestidas con armaduras de cuero y sosteniendo alabardas. Uno de ellos dijo con curiosidad: expertos en flujo desde muy lejos, les damos la bienvenida a la aldea de pescadores del norte de Blue Ocean. Este es el territorio de Blue Moon Island, ¿cómo puedo servirles a todos? Capítulo 332. La enormidad del mundo de origen. El grupo de Lee Jun-mu había estado al tanto de los 2 guardias desde el principio. Además de estar fuera del canal de transferencia, la aldea de pescadores también tenía varios escuadrones patrullando, cada uno compuesto por 5 guardias. A juzgar por la presencia que emitían, ninguno de sus miembros era más débil que el líder de Nine Dragon Cave. Además de eso, lo más probable es que también hayan cultivado una técnica de lucha. Y esto era solo otro pequeño rincón del mundo de origen. Solo una aldea costera poseía varias decenas de guardias que tenían una fuerza equivalente al líder de la cueva del dragón 9. En comparación con el pequeño pueblo donde los descendientes habían llegado por primera vez, este pueblo tenía una fuerza militar con una fuerza aterradora. Además, los pescadores que caminaban por la aldea hicieron que el corazón de Lee Jun-mu se saltara un latido. Este era probablemente el momento en que los aldeanos regresaban del mar, ya que uno tras otro, varios grupos que llevaban la cosecha de su día ingresaban al pueblo. Trajeron más de varias toneladas de tortugas oceánicas, peces viciosos con dientes en forma de colmillo y peces de escamas moradas. Cada uno de estos peces de escamas moradas pesaba más de un centenar de gatos, con grasa rechoncha creciendo por todo su cuerpo. También había un enorme pez bestia que tenía más de 300 metros de largo y era tan grande como una pequeña montaña que requería que la mayoría de los pescadores lo llevaran a la aldea. «¡Pez enorme!», Demon exclamó. Al presenciar esta escena, el trío una vez más se dio cuenta de cuán diferentes eran los nativos del mundo de origen de la gente común de su tierra. Ninguno de los peces era pequeño.
Con una longitud de 2 o 3 metros, todos eran extremadamente fuertes y grandes. Y también estaba ese enorme pez que requería que mucha gente lo moviera. Este pez casi le dio un susto a Lee Junmu. Cuando lo vio por primera vez, casi creía que estos aldeanos habían atrapado un dragón de la inundación. Los dragones de inundación eran bestias oceánicas poderosas y salvajes que residían dentro de la séptima dimensión. Cada uno de ellos poseía una fuerza que podría rivalizar con un fluxaje, sin embargo, los pescadores aquí estaban cooperando para sacar un pez tan enorme. Tenía 2 sensores crudos en la parte superior de la cabeza y dientes puntiagudos densamente empacados. El pez tenía 4 extremidades pequeñas, por lo que era una coincidencia exacta para un dragón de inundación, solo le faltaban escamas de dragón. Pero dado su tamaño, puede ser incluso más enorme que un dragón de inundación. Esta es una bestia oceánica salvaje exclusiva de nuestro océano azul, es de naturaleza extremadamente salvaje y a menudo destruye nuestros barcos de pesca. La cosecha de hoy es bastante buena, incluso lograron atrapar un pez dragón azul, explicó uno de los guardias. Después de conversar con ellos, Lee Junmu se enteró de que los 2 guardias eran en realidad pescadores de la aldea. De hecho, todos los guardias dentro de la aldea estaban formados por las personas más poderosas entre los pescadores que luego fueron enviados a Island Hall donde recibirían capacitación durante 3 meses. Solo después de eso se graduarían con éxito al puesto de guardia. Fue como Lee Junmu había adivinado. Aunque estos guardias eran previamente pescadores, se habían sometido a cultivos sistemáticos y aprendieron técnicas de lucha. La diferencia entre su fuerza en comparación con los otros nativos del mundo de origen era como la disparidad entre las nubes y la arcilla. El sistema analizó rápidamente la situación. Dijo que si estos guardias habían cultivado 1 o 2 habilidades de batalla, incluso si fueran las habilidades de batalla de la clase más baja, Lee Junmu solo podría tratar con una docena de personas sin usar su armadura de dragón azure y su poder de trueno de fuego. Lo que le preocupaba a Demon, dada su fuerza, estos 2 guardias podrían matarlo, mientras que Lee Kingon probablemente podría lidiar con un pequeño escuadrón de 5. Lee Junmu sabía que la moneda utilizada en Origin World era las monedas de arena de plata. Por lo tanto, sacó algunas monedas de arena de plata y encontró un lugar para quedarse en el pueblo, bajo la referencia del guardia. Las monedas de arena plateada eran diferentes de la plata ordinaria encontrada en su tierra. Estaban formados por arena natural en las profundidades del océano que estaba llena de luz ardiente. Eran materiales necesarios para lanzar armas adecuadamente, por lo que la gente de Origin World los usó como moneda fuerte. De los bandidos de Nine Dragon Cave, el grupo de Lee Junmu había adquirido 70 monedas de arena de plata. Esta cantidad no puede considerarse demasiado pequeña, pero ciertamente no puede permitir que se les llame ricos. Si uno usara una familia común de 5 por ejemplo, 70 monedas de arena de plata durarían aproximadamente medio mes. Lee Junmu y sus seguidores solo podían culpar a los bandidos de las 9 cuevas del dragón por ser demasiado pobres. Además, con varios descendientes dividiendo la cantidad, realmente no fue demasiado. Aparte de esto, se dijo que dentro de las profundidades de los grandes bosques llenos de bestias feroces, se formó un tipo de oro. Este oro también fue utilizado como moneda fuerte por la gente del mundo de origen. Una moneda de este oro secreto podría cambiarse por 100 monedas de arena de plata. Sin embargo, el grupo de Lee Junmu no necesariamente necesitaba una gran cantidad de riqueza. Después de pagar 5 monedas de arena de plata, los guardias los llevaron a una pequeña casa para establecerse. Con 5 monedas de arena de plata, podrían residir aquí por un mes. Esta vez, el trío una vez más experimentó la enormidad del mundo de origen. Aunque este mundo podría carecer de recursos naturales, definitivamente no le faltó tierra. Ninguno de ellos había esperado que 5 monedas de arena de plata solo fueran suficientes para la comida de una noche, pero sería suficiente para conseguir que una casa se extendiera en un área de 100 metros cuadrados. Esta pequeña casa estaba hecha completamente de madera, su base formada por gruesos tocones de árboles. Tenía una altura de 10 metros y su puerta trasera daba al océano. También había una plataforma de madera para pescar en la parte trasera de la casa. Aparte de esto, después de encontrar un lugar para quedarse, hicieron consultas repetidas con los pescadores y obtuvieron algunos conocimientos sobre el mundo de origen. El mundo de origen era un mundo atrasado. Tal vez esta fue la mejor descripción, porque Origin World no tenía ninguna ciencia y tecnología desarrollada y le daba mayor importancia a las habilidades marciales. Este mundo fue construido sobre fuertes presas de los débiles.
La tierra se dividió en 4 partes principales. La región oriental, la región occidental, la región norte y la región sur. En cuanto a cuán grande era exactamente el mundo de origen, incluso la persona mayor y más conocedora de la aldea no sabía el alcance del mundo de origen. Incluso después de muchas generaciones, aún no habían podido explorar por completo la región cercana del Océano Azul del Norte. Al final, se pudo ver que este mundo era tan grande que incluso los nativos no tenían claro su tamaño. En cuanto al canal de transferencia dentro del pueblo, no era para el uso de nativos comunes de la aldea, sino principalmente para facilitar a los expertos en flujo del mundo de origen. Y esta isla no era la isla Luna Azul, que era el objetivo de Lee Junmu, sino una pequeña isla cercana. Era conocida como Azure Dragon Island. Su nombre se deriva del pez dragón azul, y la isla se encuentra en la parte más septentrional de la Tierra, dentro del océano Nord Blue. Debido a esta ubicación, todas las regiones cercanas fueron administradas por la isla Luna Azul. Por lo tanto, la región bajo la jurisdicción de Blue Moon Island se conocía como Nord Blue. Y de hecho, viajar a la isla Luna Azul no fue tan simple. Según el anciano, si la gente común deseara ingresar a la isla de la Luna Azul, tendrían que cumplir una determinada condición. Esta condición era que tenían que ser expertos en flujo del mundo de origen. De lo contrario, la isla Luna Azul no los dejaría entrar. En cuanto a las diferencias entre los expertos en flujo de Origin World y los Fluxers de otras tierras, esto era algo que el grupo de Lee Junmu deseaba saber. De lo contrario, ¿cómo podrían aprender la forma en que Origin World se convierte en una deidad? Capítulo 333. Sociedad con una jerarquía rígida. El tiempo continuó pasando lentamente en el pueblo de pescadores. A medida que pasó un mes desde que Lee Junmu había venido. Si su grupo quería ingresar a la isla de la Luna Azul, tenían que obtener la ficha de comando de un experto en flujo que era similar a una insignia de flujo en su tierra, que se usaba para probar el estado de uno. Solo después de convertirse con éxito en un experto en flujo, Lee Junmu tendrá la oportunidad de pisar la isla de la Luna Azul. De lo contrario, las personas que se consideraban ordinarias en la jerarquía del mundo de origen no tenían las calificaciones para entrar en la sede central de un poder administrativo. El grupo de 3 de Lee Junmu continuó esperando ya que no tenían otra opción más que permanecer paciente. Todavía quedaba un mes antes de que Blue Moon Hall llevara a cabo su prueba para determinar si una persona podría convertirse en un experto en flujo. Por lo tanto, incluso si estaban ansiosos, solo podían preocuparse indefensamente hasta que fueran autenticados como expertos en flujo. A su alrededor, no solo había un pueblo de pescadores en la isla del Dragón Azure, sino 4 de ellos. Los habitantes los conocían como oriental, meridional, occidental y septentrional. No se los consideraban nombres oficiales, ya que este nombre se basaba simplemente en sus respectivas posiciones en la isla. Y actualmente, el lugar donde se alojaba el grupo de Lee Junmu era la aldea de pescadores del norte. Entre los 4, fue el más poderoso en términos de fuerza integral. Aparte de esto, también había una pequeña ciudad en el centro de la isla que se conocía como Azure Dragon Town. Según lo dicho por los pescadores, los residentes de Azure Dragon Town tenían un rango más alto en la jerarquía en comparación con los pescadores que estaban en el peldaño más bajo. Los que tenían los requisitos para residir en Azure Dragon Town eran todos los grandes clanes de pescadores de las 4 aldeas. Anteriormente habían acumulado riquezas y riquezas extremas y, por lo tanto, habían obtenido las calificaciones para residir en el medio de Azure Dragon Island. Además, otro grupo de residentes estaba compuesto por inmigrantes. Todos ellos habían usado grandes cantidades de riqueza para migrar allí. Se podría decir que los residentes de Azure Dragon Tower vivieron vidas mucho más cómodas en comparación con los pescadores de las 4 aldeas. La mayoría de la gente del pueblo eran terratenientes en la isla. Azure Dragon Town tenía una gran cantidad de tierra fértil que había caído en manos de grandes clanes y terratenientes que cultivaban muchos tipos de cereales, frutas y verduras, todos los cuales eran muy caros. Si los pescadores quisieran comer estos vegetales y frutas, tendrían que usar grandes cantidades de mariscos para cambiarlos. Después de todo, las cosas raras eran caras, y en Nord Blue, lo único que no faltaba eran los mariscos. La pequeña ciudad también era el único lugar en Azure Dragon Island donde los expertos en flujo iban y venían fácilmente. El mayor número de ellos residía precisamente en el Island Hall. Era el lugar donde todos los pescadores soñaban con aprender el cultivo. Era similar a las salas marciales en la tierra de Lee Junmu.
Este salón marcial tenía expertos en flujo que residían en él, y sirvieron como maestros allí. Mientras uno tuviera suficiente riqueza o potencial, podrían entrar a Island Hall y aprender algunas habilidades de combate o movimientos mortales. Así es, el único Martial Hall de esta isla no era un lugar para cultivar expertos en flujo, sino un lugar donde los pescadores podían aprender habilidades de combate. Las crudas habilidades de batalla practicadas por la gente común eran conocidas como habilidades de combate entre los nativos del mundo de origen. Incluso aquellos que tenían una actitud inferior y aprendieron las habilidades más inútiles serían considerados como gloriosos guardias en sus aldeas y tendrían un estatus más alto en comparación con los pescadores que pertenecían al peldaño más bajo de la jerarquía. Los guardias también podrían optar por quedarse en la pequeña ciudad como guardaespaldas de los terratenientes o protectores de los grandes clanes. Aunque no era mejor que ser un guardia, les permitiría ganar más dinero, lo que podría hacer sus vidas más cómodas. En resumen, después de investigar durante más de 10 días, los grupos de Lee Jun-mu habían obtenido una comprensión aproximada de la gente común del mundo de origen que realmente tenía la posición más baja. Aunque estaban mejor que los habitantes de barrios marginales en la tierra del grupo, estos pescadores y similares vivían mucho peor que la gente común de donde habían venido los descendientes. Origin World era un lugar con una jerarquía extremadamente rígida donde la mayoría de las personas se dividían en unas pocas clases. El peldaño más bajo estaba compuesto por las personas más comunes que no podían considerarse muy diferentes de los habitantes de barrios marginales en la tierra del grupo. Pero con un sinfín de recursos, mientras estas personas trabajaran duro, tendrían suficiente comida y ropa. Servidores, civiles, burgueses, funcionarios. Estas clases describían la jerarquía y la división del poder en el mundo de origen. Los sirvientes pertenecían a la clase más baja, y no tenían ni los privilegios más básicos ni ningún derecho personal. Las personas que habían perdido en guerras y conflictos, así como sus descendientes, pertenecían a esta clase. A veces, ciertos criminales también fueron empujados a esta clase de sirvientes. Eran lo mismo que los esclavos que se usaron en la tierra de Lee Jun-mu anteriormente. Los civiles eran las personas más comunes, como los pescadores. No había mucho que decir sobre ellos, porque eran débiles y frágiles como hormigas y topos. En cuanto a los burgueses, tenían una posición más alta y más privilegios en comparación con la clase civil. Las personas de este rango también poseían un poco de libertad de expresión en comparación con las clases inferiores. Si alguien de esta clase fuera asesinado, se le daría cierta atención a la captura del culpable, a diferencia de los civiles cuyas muertes fueron básicamente ignoradas. La seguridad y los bienes de los burgueses también recibieron cierta protección. Por lo tanto, independientemente de si eran sirvientes o civiles, todos tenían un objetivo en la vida, que era luchar contra la clase burguesa. El requisito para ingresar a esta clase era poseer una cantidad necesaria de riqueza y activos. Si algún civil acumulara la cantidad requerida, podrían solicitar convertirse en burgueses. Esta cantidad requerida era aproximadamente igual a 10.000 monedas de arena de plata. En términos de fuerza, si un civil tuviera el poder de 9 bueyes y cultivara una o dos habilidades de batalla, también podría convertirse en burgués. Se podría decir que el sueño de ingresar a esta clase era precisamente lo que los civiles y los sirvientes querían convertirse en expertos en flujo físico. Este tipo de persona estaba en la cima del poder de 9 bueyes y también había aprendido al menos una cruda habilidad de combate. Los requisitos para ingresar a la clase de oficiales eran aún más altos. En realidad, esta clase estaba formada principalmente por personas que se alzaban de la clase burguesa. La cantidad de riqueza requerida para hacer esto era 1.000.000 de monedas de arena de plata o la posesión de calificaciones auténticas para convertirse en un experto en flujo. Las personas que pertenecían a esta clase poseían una cierta cantidad de influencia y poder en el mundo de origen. Si alguien poseía 100 millones de monedas de arena de plata, podrían solicitar convertirse en un gran clan. Los expertos en flujo cuya fuerza había alcanzado un nivel superior también podían crear sus propios clanes. Al nivel de un gran clan, la persona podía formar abiertamente lo que se conocía como poder personal, pero estos aún no podían compararse con el poder de las ciudades. Por lo tanto, solo podrían llamarse clanes grandes. Una vez que una persona poseía la autoridad y tenía derecho a formar su propio clan influyente, naturalmente también podía formar sus propias fuerzas armadas. Por lo tanto, la autoridad en el mundo de origen estaba principalmente en manos de las personas de los clanes influyentes.
En verdad, es posible que no estén realmente en la cima de la pirámide, pero fue definitivo que eran una comunidad que poseía una gran influencia. Capítulo 334. Puntos de experiencia sin fin. Según la estructura de Origin World, el estado actual del grupo de Lee Jun-Woo era el de esclavos. La razón por la que se clasificaron automáticamente como sirvientes fue porque habían descendido de la Tierra. No tenían ninguna prueba de identidad ni ninguna ficha que demostrara su estado. Mientras una persona no tuviera este mosaico de estado, se clasificaría automáticamente como personas desde el principio, lo que no era diferente de ser un esclavo. Si el grupo fue descubierto por alguien o capturado, serían clasificados como propiedad de la persona que los encontró. En ese momento, incluso su vida y muerte estarían al alcance de su maestro. Naturalmente, nadie dentro de la aldea de pescadores incluso consideró que el grupo de 3 de Lee Jun-Woo podría pertenecer al peldaño más bajo. Después de todo, habían llegado a través de un canal de transferencia. Solo los poderosos que estaban calificados podían usar canales de transferencia. La gente de clase burguesa ordinaria tenía las calificaciones más básicas, pero en cualquier caso, los pescadores ni siquiera se atrevieron a pensar en ello. Lee Jun-Woo había utilizado un canal de transferencia que había sido abandonado durante incontables años en una región desolada desconocida, y no de uno administrado por una organización oficial. De lo contrario, dado que no tenían ninguna ficha de estado, ningún guardia habría aprobado su teletransportación. Por lo tanto, la tarea más importante para el grupo de Lee Jun-Woo era obtener una ficha de estado del mundo de origen. Sin duda, si solo pretendían convertirse en expertos en flujo físico, entonces, mientras se sometieran a la inspección en el Island Hall, inmediatamente obtendrían el estatus de burgueses. Para los pescadores, esto era equivalente a alcanzar el cielo en un solo paso. Pero lo que Lee Jun-Woo quería aclarar más eran las condiciones necesarias para convertirse en un experto en flujo. Quizás, todos los descendientes se enfrentaban a esta pregunta en este momento. Al día siguiente al amanecer, un toque de blanco apareció en el cielo, pero para entonces Lee Jun-Woo había estado despierto por mucho tiempo. Sin embargo, había alguien que se había despertado incluso antes que él, y era Lee King-gon. Después de refinar completamente la línea de sangre de Salvia Inmortal, su fuerza había progresado rápidamente en los últimos días. Todos los días, Lee Jun-Woo podía observar que su presencia cambiaba lentamente. Si se le permitiera consolidar su cultivo durante otros 3 meses, se volvería lo suficientemente fuerte como para luchar en pie de igualdad con Zanuya cuando aumentara su fuerza 2 veces, usando la sangre de Dios de batalla y el diablo de batalla. Incluso puede ganar un combate contra él en estas condiciones. ¿Cuántos días han pasado desde que Demon se infiltró en Azure Dragon Town? Lee Jun-Woo preguntó por la mañana. Hoy es el 10º día. Si no sucediera nada inesperado, debería reunirse con nosotros como acordamos, respondió Lee King-gon sin pensarlo mucho. Para evitar despertar las sospechas de los guardias de Azure Dragon Town, Lee Jun-Woo no hizo que todo este grupo ingresara a la ciudad. En aras de la cautela, solo envió a Demon para obtener información. Demon era una de las personas de los dioses del mar y había vivido la mayor parte de su vida en el océano. Además, también era bastante alto, por lo que enviarlo a investigar no haría sospechar a nadie. Entonces seguimos esperando. Lee Jun-Woo no esperaba que la inmensidad del mundo de origen se convirtiera en el primer problema que enfrentan los descendientes. Después de un cálculo cuidadoso, se dio cuenta de que ya habían pasado 9 meses desde que los descendientes llegaron al mundo de origen. Nadie podría haber pensado que incluso después de casi un año, todavía estarían planeando infiltrarse en sus objetivos. Afortunadamente, los canales de transferencia en el mundo de origen eran mucho más comunes en comparación con su tierra, en la medida en que incluso una aldea ordinaria de pescadores también tenía uno. De lo contrario, probablemente le habría tomado a Lee Jun-Woo de 8 a 10 años llegar a la isla Luna Azul de North Blue. Después de que los dos desayunaron, continuaron con su vida habitual. Lee Jun-Woo fue al patio trasero a pescar, mientras que Lee King-gon actuó como un experto en flujo físico que tenía el poder de 8 bueyes y se unió a los escuadrones de pescadores. En estos últimos días, esto fue lo que hicieron todo el tiempo. Dada la fuerza de Lee King-gon, incluso si una parte de ella estaba oculta, ella rápidamente obtuvo el respeto de los pescadores. Con su poder de 8 bueyes, ganar su reconocimiento fue un juego de niños. En Origin World, no había mucha diferencia entre hombres y mujeres. Tan pronto, esta mujer extremadamente formidable obtuvo una posición fija dentro de la aldea de pescadores y tuvo acceso a noticias sobre todo tipo de incidentes que ocurren todos los días.
Aparte de esto, también se embolsó muchas monedas de arena de plata y rápidamente se convirtió en la única persona con algunos ahorros en el pueblo. Al menos todos los pescadores de la aldea pensaban que sí. Si supieran que Lee Junmu ya había acumulado una montaña de cadáveres de bestias marinas salvajes del norte azul, todos quedarían completamente asombrados. Según los datos del sistema basados en las palabras de los pescadores sobre el valor de los materiales y otros productos del mar, la montaña de cadáveres acumulada en el mundo celestial de Lee Junmu en los últimos 10 días fue suficiente para permitirle convertirse en funcionario. Las bestias marinas eliminadas por él en los últimos días podrían venderse fácilmente por 100 millones de monedas de arena de plata. Incluso si no se convirtiera en un experto en flujo del mundo de origen, podría confiar en esta enorme cantidad de riqueza para ingresar fácilmente a la clase de funcionarios y obtener cierta autoridad en el mundo de origen. Este era su principal activo en Origin World. Por lo tanto, durante los últimos 10 días, cada hora de cada día, Lee Junmu usó el haz de sombra. El grupo de sombras arrasó el océano, matando bestias marinas. Naturalmente, cada bestia marina que mataron superó con creces a las que mataron los pescadores en términos de valor y rareza. Por lo tanto, las bestias marinas eliminadas fueron puestas en el mundo celestial de Lee Junmu para que no se pudrieran con el paso del tiempo debido a la protección del sol. ¿Qué tan grande era North Blue? Lee Junmu no había podido descubrir eso. Después de todo, solo podía acceder a la información de un pequeño pueblo de pescadores lleno de civiles. Sin embargo, el territorio controlado por Blue Moon Island era algo que él entendía claramente. En comparaciones de tamaño, era casi equivalente a la mitad del continente central. Y esta isla de la Luna Azul supuestamente era solo un poder de tercera categoría entre las organizaciones influyentes en el mundo de origen. Después de aprender esto, ya sea Lee Junmu o Lee Kinggong, ninguno de los dos pudo hablar nada durante mucho tiempo. Simplemente no podían imaginar que un poder insignificante de tercer nivel que apenas tenía las calificaciones para ingresar al clan influyente estaba sorprendentemente en control de un área que era casi la mitad del tamaño del continente central. De repente, Lee Junmu sintió que la humanidad dentro de este mundo de origen era minúscula. Incluso aquellos cuya fuerza alcanzó el nivel de cuasi-deidades y que fueron vistos como medio dioses por los humanos se sentirían pequeños frente a la inmensidad del mundo de origen. Dim, felicidades anfitrión, después de hackear bestias marinas durante varios días, tus puntos de experiencia han alcanzado los 10 millones, lo que es suficiente para congelar la novena sombra. ¿Desea confirmar? El mensaje de felicitación del sistema sacó a Lee Junmu de su aturdimiento. Día y noche, las 8 sombras habían estado hackeando sin cesar. Después de mucho tiempo, Lee Junmu finalmente acumuló 10 millones de puntos de experiencia. Esta fue la primera buena noticia que escuchó después de venir al mundo de origen. Una sombra extra significaba que su fuerza aumentaría a otro nivel. Incluso si su cultivo de energía de flujo se hubiera retrasado debido a su llegada al mundo de origen, su fuerza continuaría aumentando mientras continuara pirateando y congelando más sombras. No importaba si podía aprender el sistema de cultivo del mundo de origen ya que todavía tenía una capital aterradora en la que confiar. Lee Junmu sonrió. Esta fue la disparidad entre él y los otros descendientes que nunca podrían superar. Capítulo 335. Turbulencia en el azul del norte. Una vez que apareció la novena sombra, Lee Junmu decidió no darle un nombre. Después de todo, sería imposible para él proporcionarle una protección protegida para preservar su inteligencia y conciencia de batalla en el futuro. Cuando sus sombras murieron mientras pirateaba el mar, Lee Junmu tuvo que gastar una gran cantidad de puntos de experiencia en su resurrección. Por el momento, dado que el número de sombras no era sustancial, no sentía mucha carga, pero ¿qué pasa cuando aumenta el número de sombras? Dado que las bestias marinas del norte azul del mundo de origen eran mucho más salvajes y formidables en comparación con las de la Tierra, sus sombras habían muerto más de una docena de veces durante los últimos 10 días. Esto obligó a Lee Junmu a tomar la decisión de que Lee Jun, Lee Fen, Lee Tian, Lee De, Lee Mei, Lee Lan, Lee Ju y Lee Zu se convertirían en sus sombras centrales. O bien, los jefes de las sombras que él cuidaría. En cuanto a las sombras congeladas en el futuro, simplemente las dejaría crecer por su cuenta y no gastaría puntos de experiencia para resucitar a sus espíritus de las sombras. Por lo tanto, Lee Junmu acaba de nombrar al nuevo Shadow Mine. En cuanto a su apariencia, Lee Junmu usó su antigua plantilla de unos 30 años, una altura de 1,8 más y un peso de 70 kilogramos. Luego, usó una máscara negra para ocultar la cara de Shadow Mine.
En el futuro, todas sus nuevas sombras se establecerían como sombras genuinas. Aparte de la sombra 1 a 8, todos los demás en el futuro actuarían como sombras verdaderas que no se revelarían casualmente bajo la luz del sol. Después de establecer el modelo humano, un adulto sano cubierto con ropa negra ajustada y la cara escondida debajo de una máscara de hierro negro apareció en realidad. Ve, encuentra el grupo de Lee Jun y únete a ellos en la piratería. Lee Jun-mu agitó su mano, y Shadow Nine entró de madera en el océano para ejecutar el último comando. Lee Jun-mu tuvo que admitir que el océano del mundo de origen era un sitio de piratería muy conveniente para las sombras. Después de que ingresaron al agua para cazar bestias marinas, Lee Jun-mu no tuvo que preocuparse de que fueran reveladas al mundo a plena luz del día. Además, el océano del mundo de origen tenía innumerables bestias. Había tantos de ellos que simplemente no podían ser exterminados. Pero lo más importante era que por cada bestia marina asesinada, ganaba más experiencia y puntos de habilidad que nunca. Este lugar era mucho más generoso que la quinta dimensión. En promedio, una enorme bestia marina le daría alrededor de 700 a 1000 puntos. Esta fue la razón por la cual Lee Jun-mu había podido acumular 10 millones de puntos en una docena de días. Después de todo, no solo había muchas bestias marinas alrededor, sino que también proporcionaban amplios puntos de experiencia. Por cada bestia asesinada, obtendría alrededor de 7 o incluso 10 veces más que después de derribar una bestia dimensional formidable en la quinta dimensión. Aunque las bestias marinas aquí eran bastante poderosas, las 8 sombras podrían enfrentarse con relativa facilidad una vez que se unieran. A menos que se encuentren con una verdadera marea de bestias marinas, solo morirían dentro de la capa del océano medio. Los océanos del mundo de origen fueron divididos en 5 capas por nativos. La región a menos de 1 kilómetro debajo de la superficie del océano se conocía como Shallow Ocean. En circunstancias habituales, la estatura de las bestias marinas no excedería los 10 metros. Por eso los nativos pescaban principalmente en estas aguas. Solo las bestias marinas y los peces gigantes del mar poco profundo eran relativamente débiles y amenazantes. A menos de 1 kilómetro pero a menos de 5 en el mar estaba el mar medio. Los cardúmenes de peces y enormes bestias marinas aquí eran relativamente más amenazantes. Los nativos no se atreverían a bucear en este lugar para cazar bestias marinas porque los organismos en el mar medio eran comparativamente más terribles. Una docena de metros de grandes peces salvajes y bestias marinas fueron considerados los más pequeños en la región del mar medio. Algunos más formidables alcanzaron los 30 metros y algunos incluso 70 metros. Si Lee Jun-mu solo tuviera una sombra, no podría hackear a esta profundidad porque el norte azul del mundo del origen poseía innumerables bestias formidables de muchos tipos diferentes. Solo Dios sabía cuántas especies aterradoras estaban presentes en el mundo de origen. Si se pensaba en ello, solo un poder de tercera categoría, como Blue Moon Island, tenía un territorio equivalente en tamaño a la mitad del continente central. Y era solo uno de los cientos de otros en el norte azul. A partir de esto, se podía ver claramente el tamaño de todo el North Blue. Según la estimación del sistema, North Blue tenía aproximadamente el tamaño de 70 tierras agrupadas. Y esto fue solo una estimación conservadora basada en la poca información que sabían sobre el North Blue. Si se hiciera un cálculo completo adecuado, entonces el área podría parecer aún más aterradora. Si North Blue fuera tan grande, entonces se podría imaginar la cantidad de organismos y recursos dentro del océano. Mid-Sea era aterrador, pero el siguiente de Ed-Sea era aún más aterrador. De menos de 5.000 metros a 30.000 metros, se consideraba el territorio de las profundidades del mar. De hecho, esta región era una existencia extremadamente aterradora dentro del océano. Afortunadamente, las bestias marinas aquí no solían abandonar su territorio. Por lo tanto, a menos que alguien entrara en su territorio, no llegarían al mar poco profundo o al mar medio. Lee Jun-mu había ordenado previamente a Li Fen que se infiltrara en el mar profundo, pero justo cuando descendió por debajo de los 9.000 metros, fue tragado por un enorme pez sierra que tenía varios cientos de metros de largo. Y este terriblemente enorme pez sierra ni siquiera se había dirigido especialmente a Li Fen. En realidad, solo había estado tragando agua casualmente cuando el remolino resultante succionó a Li Fen en su estómago. De ahora en adelante, Lee Jun-mu no permitió que sus sombras fueran al mar profundo. Debajo del mar profundo estaba el océano profundo, que se extendía desde menos de 30.000 metros a 100.000 metros. Se decía que cada bestia que vivía en esta región poseía suficiente poder destructivo para volcar los mares y ríos.
La gente del mundo de origen llamó a las bestias marinas de las bestias marinas demoníacas del océano profundo y las veneraron como deidades demoníacas. Hubo muy pocos avistamientos de bestias marinas del diablo. Eran existencias legendarias para la gente común, lo cual fue una suerte. Después de todo, la aparición de una bestia marina demoníaca significaría un desastre para los residentes de las islas. Deep Ocean era extremadamente aterrador, pero fuera de las expectativas, por debajo de 100.000 metros, había una región aún más aterradora que los humanos habían explorado. Esta región era conocida como Ocean Core. Tenía un nombre muy pacífico que no parecía en absoluto aterrador, pero nadie habló de eso. Toda la gente de la aldea de los pescadores del norte mencionó que los organismos allí no poseían la apariencia de monstruos. Según los rumores, Ocean Core era la región más profunda que la humanidad había podido alcanzar en los últimos 30.000 años. Capítulo 336. Descendientes de otros planos. No se sabía qué había bajo el núcleo del océano ya que los nativos aún no habían llegado a ese lugar. El mar poco profundo, el mar medio, el mar profundo, el océano profundo y el núcleo del océano eran las 5 capas diferentes de Nordblum y contenían organismos de diferente fuerza. Ocean Core, algo conocido, se extendió hasta 213.000 metros. La humanidad aún no había llegado al fondo del océano, pero carecía de la fuerza para sumergirse más profundamente. La profundidad conocida del océano de la Tierra era de 27.000 metros. En otras palabras, la profundidad conocida de Nordblue ya era 10 veces mayor. Pero esto no era lo más aterrador ya que la humanidad ya había alcanzado los 313.000 metros en Westblue. Teniendo en cuenta estos hechos, a Lee Junmu le resultó extremadamente difícil imaginar la inmensidad del mundo de origen. Solo Nordblue era tan profundo e inconmensurable que incluso los nativos estaban indefensos. Pero todo esto no tenía mucha relación con Lee Junmu por el momento. Solo sabía que piratear las 24 horas del día todos los días en el ilimitado Nordblue no era demasiado difícil. Dado que una sombra adicional estaba participando en la piratería ahora, la cosecha de puntos de experiencia y habilidad había aumentado, allanando el camino hacia los 20 millones de puntos de experiencia. Una vez que reuniera tanto, podría congelar la 10ª sombra. Según la estimación de Lee Junmu, no llevaría mucho tiempo. Si continuaba pirateando sin detenerse, le tomaría alrededor de un mes alcanzar su objetivo. Esta fue la disparidad entre la Tierra y el mundo de origen. Si Lee Junmu pirateaba incesantemente en la 5ª dimensión, solo Dios sabía cuánto tiempo le habría llevado a acumular los 10 millones de puntos de experiencia para su 9ª sombra. ¿Medio año? Quizás aún más. Él no lo sabía. Sin embargo, las circunstancias actuales fueron diferentes, lo que condujo a cosas buenas y malas. La cantidad de recursos naturales en el mundo de origen era infinita, y podía ocultar mejor sus secretos. Pero después de pasar tantos días aquí, Lee Junmu descubrió que no había cristales dimensionales en este mundo. Sus sombras habían matado a innumerables bestias marinas, pero ni una sola había formado un cristal dimensional. Esto fue un problema. Si Origin World no tenía cristales de flujo para los expertos en flujo, ¿cómo existían en este mundo? No podría haber nacido de la nada, ¿verdad? Sin embargo, Lee Junmu no estaba sin esperanza. Estaba seguro de que, dado que su plano terrestre y el mundo de origen estaban conectados, los componentes de la energía tenían que estar unidos. Incluso si no hubiera descubierto ningún cristal de energía de flujo, esto no significaba que no existieran en el mundo de origen. Este mundo también tenía que tener los elementos espaciales que Lee Junmu necesitaba desesperadamente. La razón por la que no podía encontrarlos tenía que ser porque su experiencia y comprensión del mundo de origen era demasiado escasa y eso es todo. Este punto debería obtener alguna aclaración después de que Demon regresó. En cuanto a los 76 millones de puntos de habilidad que Lee Junmu había acumulado, decidió no usarlos por el momento. Quería esperar una buena oportunidad antes de usarlos todos. Aparte de esto, el sistema había mencionado una vez que después de haber sido actualizado al 10º nivel, podría proporcionar otra unidad de energía para aumentar su cultivo. Sería diferente de los puntos de habilidad. Este tipo de fuente de energía de nivel superior, que era el objetivo de las cuasideidades, podía avanzar la energía del trueno de llamas que ahora cultivaba Lee Junmu. Por lo tanto, ya había comenzado a recoger sus puntos de habilidad por adelantado. Una vez que el sistema fue actualizado al 10º nivel, planeó intercambiar estos puntos de habilidad por la energía de nivel superior. Como todas las deidades lo persiguieron, decidió llamarlo energía divina por el momento.
Pasaron 2 días sin que Demon regresara en la fecha acordada. Durante ellos, Lee Junmu llegó a la conclusión de que Demon debe haberse encontrado con algún accidente. Pero al amanecer del tercer día, un hombre vestido con ropa rasgada y ensangrentada entró en la aldea de pescadores con pasos inestables. Cuando la anciana enferma y los niños se fueron para cuidar de las casas y le preguntaron cuidadosamente sobre su personalidad, se dieron cuenta de que era una de las 3 personas que habían entrado en su pueblo hace medio mes. Por lo tanto, instantáneamente entregaron al demonio gravemente herido a la casa de madera de Lee Junmu. ¿Qué pasó exactamente? Afortunadamente, posees la constitución del rey fantasma. De lo contrario, dado lo gravemente herido que estás, no hubieras llegado tan lejos. En el momento en que Lee Junmu lo vio, sacó la píldora del espíritu oscuro que le dio Battle Sage Vega antes de descender. Lo usó con fuerza para sacar a Demon de las puertas del infierno. Demon se tragó la píldora, y la formidable eficacia de la medicina curativa entró en acción. Su condición se estabilizó, pero ya había perdido mucha sangre. Si no se usara mucho suplemento, su recuperación sería muy lenta. Mientras regresaba, fui atacado por un grupo misterioso. Sospecho que son iguales a nosotros, pero ciertamente no son de nuestra tierra. ¿Encontraste descendientes de otro avión? Lee Kingon se acercó con un vaso de agua y se lo entregó a Demon. Correcto. Estaban usando energía de flujo, y no la energía de origen de este mundo usada por los expertos en flujo. Pero el poder usado por uno de ellos era bastante extraño. Causó que el poder de recuperación de mi cuerpo del rey fantasma perdiera efectividad. Si no fuera por la oscuridad píldora espiritual, me habría resultado difícil recuperarme. Cuando Demon habló sobre los descendientes de otro avión, un indicio de intención asesina apareció en su rostro. En la Tierra, nunca había tenido una pérdida hasta el punto de que casi lo mataran. Si no fuera por la sustitución de imágenes fantasmales, tal vez realmente no hubiera podido escapar. ¿Cuán poderosos eran? ¿Cuántos de ellos estaban allí? ¿También aparecieron en Azure Dragon Town? Lee Junmu estaba extremadamente asombrado. Blue Moon Island era solo un poder de tercer nivel en el mundo de origen y había varios cientos de esos poderes en North Blue. Azure Dragon Island fue una de las muchas islas bajo el control de Blue Moon Island. Realmente no había anticipado que se encontraría con otro grupo de descendientes en ese lugar. Muy formidable, su grupo tenía 3 machos y 4 hembras. La persona que me atacó fue uno de los machos. Si no hubiera retirado rápidamente a mis 4 monos demonios marinos, entonces todas mis bestias probablemente habrían sufrido un golpe mortal. Además, ese hombre no era su líder, sino solo uno de los seguidores. No tuve oportunidad de contraatacar, pero su líder fue aún más poderoso. Cuando sentí su presencia, emitió la sensación de ser un rey entre esos en el mismo nivel, su poder es profundo e inconmensurable. Nuestros problemas acaban de comenzar. Cuando Lee Junmu y Lee Kingon escucharon esto, casi se vuelven locos. Este nivel de fuerza definitivamente superó el de Lee Kingon y fue casi equivalente a Zanuya cuando se tragó la sangre de Battle God y activó Battle Devil. Y esto era solo la fuerza de una persona de cada 7. Solo tenía sentido entonces que el líder que suprimiera a los 6 fuera una persona con una fuerza igual a la de Lee Junmu. En cualquier caso, su llegada es prueba de que hay algo extraño en Blue Dragon Island. De lo contrario, Battle Sage Anjin no me habría enviado aquí. Nuestro camino es correcto. En cuanto a los problemas, Lee Junmu de repente sonrió. En la Tierra, no le tenía miedo a los problemas, y después de venir al mundo de origen, le tenía aún menos miedo. Por el contrario, quería ver cuán poderosos eran los descendientes de otros aviones. Capítulo 337. Fundación dañada. El encuentro de Demon con los descendientes de otro avión había dado un toque de cautela en Lee Junmu y le permitió darse cuenta. Dentro del mundo de origen, no iban a terminar enfrentando solo a los poderosos nativos, sino también a los descendientes de otros 65 aviones. Lee Junmu no estaba seguro de por qué las cuasideidades estaban absolutamente seguras de que los otros descendientes serían sus enemigos y no amigos. Sin embargo, dado que las personas en la cima de la pirámide pensaban que sí, tenía que haber una razón para ello. Quizás los 66 aviones tenían relaciones hostiles que no podían resolverse. Lee Junmu entendió claramente un hecho en este momento. Los nativos del mundo de origen eran formidables, pero no estaban destinados a ser enemigos, mientras que los otros descendientes eran ciertamente enemigos. Después del evento, Demon descansó durante muchos días hasta que ganó un poco de fuerza. Sin embargo, su viaje a Azure Dragon Town no fue completamente en vano.
Había obtenido alguna información durante su tiempo allí. Esa información proporcionó mucha comprensión sobre la estructura y composición del mundo de origen a los tres. Primero, si querían ingresar a Blue Moon Island, tenían que cumplir dos condiciones. Una de ellas fue que su fuerza física tenía que alcanzar el poder de 9 bueyes. En segundo lugar, su edad no podía superar los 30. Cuanto más jóvenes eran, mayor potencial tenían. Independientemente de si se trataba de Lee Jun-mu, Demon o Lee King-gon, los tres cumplieron las dos condiciones. Después de adaptarse a la gravedad del mundo de origen, la fuerza física de los tres había aumentado gradualmente. En su tierra, no habrían podido lograr esto porque el ambiente allí no era tan duro como el del mundo de origen. Después de ingresar al Island Hall, en circunstancias habituales, el Master Hall elegiría 3 clasificatorios todos los días y los enviaría a Blue Moon Island, donde elegiría a algunos de ellos. La condición para obtener los 3 puntos era derrotar personalmente al maestro del salón. En cuanto al acertijo sobre la diferencia entre los expertos en flujo aquí y los fluxers de la Tierra que siempre dejaron a Lee Jun-mu perplejo, también obtuvieron una explicación. La respuesta superó las expectativas de todos. De hecho, dada la información que obtuvo Demon, no había mucha diferencia entre los dos. Lo principal era que había una ligera diferencia en el número de puntos de flujo y la energía requerida para abrirlos. Esto se debió a que la gente de aquí tenía que sobrevivir en el duro entorno del mundo de origen. Después de varias generaciones, comenzaron a aparecer diferencias en los genes de los nativos y los humanos de la Tierra. Por lo tanto, sus puntos de flujo eran mucho más fuertes y duraderos en comparación con los humanos de la Tierra de Lee Jun-mu, y también mucho más amplios. Por lo tanto, la cantidad de energía de flujo que se podía verter en sus puntos de flujo, así como la fuerza acumulada, era naturalmente mucho mayor. Por ejemplo, si un fluxer de la Tierra abriera un punto de flujo, obtendrían acceso a una unidad más de energía de flujo. Sin embargo, los expertos en flujo del mundo de origen cuyos puntos de flujo eran innatamente más poderosos podrían almacenar 3 unidades de energía de flujo abriendo un solo punto de flujo. En cuanto a las diferencias exactas en sus cuerpos, esto no podría investigarse con precisión sin que Demon se involucre demasiado en este asunto. La segunda gran diferencia entre los humanos de los dos planos fue el número de puntos de flujo. Dentro del mundo de origen, los puntos de flujo cultivados por un experto en flujo no eran los mismos 72 practicados por todos en la Tierra. Más bien, la contribución a cada poder decidió el cultivo. Dentro del mundo de origen, no fue solo el potencial y la actitud lo que decidió la asignación de los recursos naturales. Había un método aún más pragmático. Se basaba en el poder de los puntos de contribución. Cuando una persona se une a una potencia local, puede intercambiar su contribución por un método de cultivo para abrir los puntos de flujo de una capa en particular. Los expertos en flujo en Origin World podrían abrir 108 puntos de flujo en total. Cuando Lee Jun-mu y Lee King-gon escucharon esto de Demon, ambos quedaron atónitos. Esta fue una diferencia fundamental en el cultivo entre las personas del mundo de origen y su tierra. En general, incluso si los sistemas de cultivo de ambos mundos fueran idénticos, sus líneas de partida eran demasiado diferentes. Los nativos del mundo de origen podían abrir 108 puntos de flujo, mientras que las personas de su tierra solo podían abrir 72. Había una disparidad de 36 puntos de flujo completos entre los dos. Sorprendentemente, el número de puntos de los que carecía la gente de la Tierra era exactamente un tercio del número total de puntos de flujo. Debido a esto, independientemente de lo mucho que lo intentaron las personas de otros aviones o lo talentosos que eran, como Flux Ancestor o Battlegoth, aún se detendrían en el reino de la cuasideidad. No era que no se esforzaran lo suficiente o que carecieran de talento, sino que sus cimientos simplemente se rompieron desde el principio. Después de mucho tiempo, Lee King-gon finalmente logró aclarar su cabeza y dijo con una expresión extremadamente complicada. Realmente no esperaba que nos hubiéramos quedado atrás desde el principio. Ese paso significa que siempre nos quedaremos atrás. Cualquiera que sea el descendiente que se enteró de que las personas de su avión nativo eran inferiores a las personas de otro avión desde el principio, probablemente sentirían la misma sensación de desesperación. Este sentimiento era similar al de una persona que crecía y se daba cuenta de que sus padres habían estado en una posición más débil en comparación con los de otras personas desde el principio. En ese momento, la imagen perfecta de los padres en sus corazones se rompería de inmediato.
Afortunadamente, Lee Jun-mu y sus dos seguidores no eran niños y habían caminado hasta aquí paso a paso con firme determinación, por lo que rápidamente aceptaron la verdad sobre que su tierra siempre había sido inferior al mundo de origen. Según la investigación de Demon, la diferencia entre los expertos en flujo y los fluxers no era grande, porque todos seguían el mismo sistema de cultivo. Debido a que la composición corporal de personas de mundos diferentes era diferente, la cantidad de energía de flujo que podían acumular era diferente, pero eso fue todo. El hecho de que los nativos del mundo de origen tuvieran acceso a más puntos de flujo que las personas de su tierra no era un gran problema. Mientras uno ganara suficientes puntos de contribución, podría cambiarlos por métodos de cultivo para abrir más puntos de flujo. En Origin World, el método de cultivo básico más bajo para abrir puntos de flujo fue exactamente para 72 puntos de flujo. Cada 12 puntos de flujo siguientes formaron otra capa. El método de apertura de 84 puntos de flujo se consideró un método de apertura de nivel medio. El método de apertura de 96 puntos de flujo se consideró como método de apertura de alto nivel. El método de apertura de 108 puntos de flujo se consideró como método de apertura a nivel de pináculo. Había 4 capas en total. Siempre que uno tuviera suficientes puntos de contribución, podrían intercambiarlos incluso por el método de apertura de puntos de flujo de nivel máximo. Según los rumores, solo cuando uno había practicado el método de apertura a nivel del pináculo podría considerarse que poseía el derecho de alcanzar la cima y convertirse en una deidad. De lo contrario, incluso si hubieran cultivado el método de apertura de alto nivel para abrir 96 puntos de flujo, solo podrían alcanzar el nivel de cuasi deidad como máximo. Capítulo 338. Día de reversión. El tiempo continuó pasando, y otro mes terminó en un abrir y cerrar de ojos. Un día, el ambiente entre los residentes de Azure Dragon Town fue excepcionalmente animado en comparación con los días normales. Todos ellos parecían estar de buen humor como si estuvieran celebrando el año nuevo. El aire desolado de estar atrapado en el mismo bucle día tras día todos los días había desaparecido por completo. Temprano en la mañana, los grandes clanes y residentes de la ciudad se despertaron antes de su horario habitual y se apresuraron hacia el único edificio divino en la isla juntos. Las pocas mujeres de familias ricas que rara vez se vestían se movían en grupos de 2 y 3 mientras adornaban atuendos impresionantes. Sin embargo, no fueron solo los residentes de la ciudad. Incluso la gente de las 4 aldeas de pescadores también se había apresurado a la ciudad en grandes cantidades. Si hubiera un ojo espacial satelital o dimensional o cualquier tecnología similar, esta situación podría ser descubierta fácilmente por cualquiera que esté mirando a través de la vista omnisciente. En este momento, era como si la miel hubiera aparecido repentinamente en el centro de la ciudad, y la gente de toda la isla corriera hacia ella desde las 4 direcciones. En este día, Island Hall fue el personaje principal. Esto se debió a que hoy era el día de una vez al año en Origin World. Este día, conocido como Flux Expert Day, fue celebrado por todos los poderes con unidad, independientemente de cómo se veían entre sí. Flux Expert Day también fue conocido como Reversal Day por los nativos del mundo de origen. Fue visto como la cuna de los guerreros por la gente de todas las clases sociales. En este día, estaba predestinado que el destino de muchas personas cambiaría. Los esclavos y los civiles vieron este día como una oportunidad para revertir su futuro. En cuanto a cuánto podrían cambiar sus vidas en este día, todo dependía de cómo se habían preparado. Aparte de esto, muchas mujeres solteras de los grandes clanes usaron este día para elegir a sus futuros esposos. Naturalmente, los terratenientes que eran burgueses o incluso funcionarios aprovecharon este día para atraer a formidables expertos en flujo físico que mostraron potencial, incluso algunos expertos en flujo con su riqueza. Esas personas actuarían entonces como protectores de sus clanes en forma de invitados de honor o guardias. ¿Has oído? Una persona feroz ha aparecido en West Fisherman Village este año. Se dice que es innatamente extraordinario, que posee poder divino. Aunque solo tiene 20 años, ya posee la fuerza de 32 bueyes. Dios santo, el estado de West Fisherman Village definitivamente aumentará. Sí, no sé qué tipo de fortuna posee West Fisherman Village para haber ganado a ese tipo. En el futuro, nuestras 3 aldeas de pescadores tal vez no podrán competir contra West Fisherman Village. Ay, nuestros días futuros no parece fácil. ¿Por qué detenerse en algo que no es fácil? Yu Family ya ha publicado información de que después de que pase Flux Expert Day, la familia lo tomará como el esposo de su hija mayor. Ese hombre llegó al cielo en un solo paso.
En poco tiempo, el área fuera de la puerta de Island Hall en el centro de la isla se llenó de personas de todas las clases sociales. Entre este grupo, había muchos que discutían el carácter feroz de West Fisherman Village, conocido como Pan Shan. Siendo innatamente extraordinario, a la edad de 20 años ya había vencido a todos los oponentes en las cercanas 18 islas. Para otros, el límite innato de la fuerza física era el poder de 9 bueyes, pero debido a que algo andaba mal con su cuerpo, ese joven poseía el poder de 32 bueyes. Sus puños y patadas poseían el poder de cortar montañas. Según los rumores, era un talento que apareció solo una vez en cientos de años en todo el territorio controlado por Blue Moon Island. Por lo tanto, el futuro de este Pan Shan ya estaba determinado. No era de extrañar entonces que, como los únicos funcionarios de la isla, Yu Family eligiera sacrificar a su hija mayor para reclutar a este joven que pertenecía a la clase más baja. Ah, qué pena, la hija mayor de Yu Family es una belleza. A veces sueño con ella. Ah, deberías dejar de soñar, la señorita mayor de Yu Family es como un hada inmortal. ¿Cómo podría una burguesa insignificante como tú pensar en ella? Pronto, las discusiones entre las personas se alejaron cada vez más del tema. Una vez que se mencionó a la hija mayor de Yu Family, todas las conversaciones se centraron en ella. Después de todo, las bellezas excepcionales eran un tema del que a todos les gustaba hablar más desde la antigüedad. En cuanto al extraordinario talentoso Pan Shan de quien estaban hablando anteriormente, todo eso no tenía relación con estas personas comunes. Además de discutir, estas personas sabían que no podían cambiar la realidad y rápidamente recordaron su condición de espectadores. Pero el corazón de Lee Jun-mu, que también estaba en silencio en el grupo, se sacudió violentamente. ¿Poder de 32 bueyes? ¿Qué implicaba exactamente este número? Incluso si ya había aceptado que los nativos tenían una superioridad innata, pero una persona que era tan extraordinaria que poseía el poder de 32 bueyes estaba tan fuera de límites que Lee Jun-mu ya no estaba seguro de si ese tipo aún podía ser considerado humano. El poder de 32 bueyes significaba la fuerza de 32 toneladas, entonces, ¿cómo podría un humano poseerlo? Incluso si fuera nativo, el límite superior de la fuerza humana base no podría alcanzar este nivel sin practicar ningún método de refinación corporal. Este aterrador nivel de fuerza fue realmente aterrador. Solo uno de sus golpes tendría una fuerza de más de 100 toneladas, y una patada sería como una montaña enorme. ¿Cómo podría alguien resistirse? En este momento, Lee Jun-mu estaba encantado con su previsión. Él, Lee Ki-gong y Demon llevaban mucho tiempo esperando este día, pero los tres habían tomado la decisión de no colocar todos sus huevos en la misma canasta. Por lo tanto, Lee Ki-gong y Demon abandonaron Azure Dragon Island a través del canal de transferencia, dejando el territorio de Blue Moon Island. El objetivo de Lee Ki-gong era la isla de la montaña del dragón, mientras que Demon fue a la isla del sol sumergido. Mientras tanto, Lee Jun-mu continuó con su plan anterior para ingresar a Blue Moon Island. En otras palabras, su grupo de 3 había decidido que cada uno de ellos entraría en 3 poderes en la vecindad del otro. De esta manera, podrían obtener fácilmente información entre ellos. Hasta entonces, el plan había funcionado sin problemas. Lee Jun-mu estaba convencido de que dada la fuerza de Lee Ki-gong, ciertamente podría entrar en la isla de la montaña del dragón. Si no sucedió nada inesperado, entonces es probable que Demon también proceda sin ninguna dificultad. Lo que Lee Jun-mu no había esperado era que él sería el que encontraría algo inesperado antes de que la prueba formal comenzara. En este momento, un grupo de personas apareció no muy lejos de él. Todos y cada uno de ellos olían a pescado mientras trataban de evitar las multitudes. No había necesidad de mucha presentación para estas personas. Definitivamente eran pescadores de uno de los 4 pueblos. Después de pasar los últimos meses entre pescadores, Lee Jun-mu estaba muy familiarizado con este olor único. Mira, es la gente de East Fisherman Village. Pero, ¿qué piensan al traer a tanta gente aquí, incluso mujeres y niños? ¿Oh, quieres decir que no sabes sobre esto? Escuché que un grupo de extraños apareció en su aldea no hace mucho. Todos ellos son muy poderosos y quieren entrar en la isla Luna Azul, susurró alguien en respuesta. Capítulo 339. La dificultad para entrar a la isla. ¿Qué broma? ¿Es tan fácil ingresar a Blue Moon Island? Incluso si Pan Shan posee la fuerza de 32 bueyes, aún así no prevalecerá sobre Hallmaster. La gente de la ciudad estaba al tanto de la condición para ingresar a Blue Moon Island, que era derrotar al maestro del salón local. ¿Qué tipo de personas eran maestros de salón?
Eran expertos de flujo de nivel superior que estaban a solo un paso de ingresar al reino de los expertos de Flux Master. Por lo tanto, aunque en Flux Expert Day el maestro de salón de cada isla subordinada podría recomendar a 3 personas a Blue Moon Island, estos lugares generalmente no estaban llenos. Esto se debió a que prevalecer sobre los maestros de salón era simplemente demasiado difícil. La recompensa en la que vale la pena centrarse fue en realidad las calificaciones para ingresar a la secta exterior. En otras palabras, dar un paso atrás y convertirse en un discípulo externo de Blue Moon Island al derrotar a 3 discípulos de Hallmaster. Realmente no estoy mintiendo. Esos forasteros de East Fisherman Village ya han abierto sus puntos de flujo y poseen el poder de los expertos en flujo. Desde el principio, declararon que lucharán por East Fisherman Village y obtendrán los 3 discípulos internos. Manchas, dijo la persona anterior con indignación. Sin embargo, la mayoría de los residentes todavía no estaban convencidos. El maestro de salón de Azure Dragon Island era bastante famoso entre los maestros de salón de todas las islas bajo el control de Blue Moon Island por su extraordinaria fuerza de combate. Pero Lee Jun-mu no dudó del orador. Cuando observó a la gente de East Fisherman Village orbitando alrededor de un hombre y 2 mujeres como estrellas alrededor de la luna. Si su suposición no estaba mal, entonces ese hombre y 2 mujeres deberían ser los descendientes de otro avión que había atacado a Demon. Sin embargo, parecía que de los 3 hombres y 4 mujeres, solo un hombre y 2 mujeres se habían presentado aquí. En cuanto a las otras 4 personas, Lee Jun-mu se preguntó dónde podrían estar. ¿Podría ese grupo haber tenido el mismo proceso de pensamiento que él y haber enviado a sus compañeros a infiltrarse en las otras islas cercanas? Podía imaginar que en el futuro, este grupo definitivamente se convertiría en sus enemigos mortales. Pero Lee Jun-mu no estaba ansioso. Por el momento, solo quería ver cuál era la disparidad entre la fuerza de los Fluxers de la Tierra y los descendientes de otros aviones. Como ese grupo había sido elegido para descender, su fuerza representaría a los jóvenes más talentosos de su avión. La gente llegaba una tras otra, pero después de un tiempo, ya era hora de que comenzara el desafío formal del día del experto en Flux. Los residentes de Azure Dragon Town y las 4 aldeas de pescadores se extendieron como espectadores. En algún momento desconocido, el número de espectadores ya había cruzado varios miles, pero aún había más por venir. Esta fue la primera vez después de llegar al mundo de origen que Lee Jun-mu fue testigo de un gran número de nativos reunidos. Se podría decir que más de la mitad de la población de Azure Dragon Island se había presentado. La primera persona en aparecer en el escenario fue alguien que todos esperaban, el tercer discípulo de Hallmaster, Pantu. Fue el principal responsable de luchar contra los retadores que querían ingresar a la secta exterior. En circunstancias normales, mientras un retador pudiera durar contra él durante 3 minutos sin sufrir la derrota, obtendrían las calificaciones para pisar la isla de la luna azul y convertirse en uno de los discípulos externos. Aunque Pantu no era un verdadero experto en flujo, cultivó una técnica de refinación corporal y poseía la fuerza de 12 bueyes. En comparación con aquellos que no habían cultivado ningún método de cultivo para refinar el cuerpo y solo tenían la fuerza de 9 bueyes, su poder era más fuerte solo por 3 bueyes. Esto podría hacer parecer que no había una gran disparidad en términos de poder, pero también cultivó una habilidad de luchador conocida como Steel Breaking Hand. Se dijo que ya había logrado un éxito menor en Steel Breaking Hand. Sus manos eran como el hierro y el acero, capaces de cortar montañas. Resistir las cuchillas con las manos desnudas no fue en absoluto difícil para él. Después de cultivar hasta un umbral importante, incluso podría cortar el acero, como se indica en el nombre. Por lo tanto, la fuerza de Pantu realmente no era algo para subestimarse. Era mucho más formidable que el líder de Nine Dragon Cave, porque cultivó una técnica de refinación corporal. Solo este punto hizo que el líder de Nine Dragon Cave fuera inferior a Pantu. Nadie sería más claro que Lee Jun-mu sobre la fuerza de alguien que cultivó una técnica de cultivo de refinación corporal además de una habilidad de luchador. Esta fue la primera vez que conoció a alguien que no solo cultivó una habilidad de combate, sino también una técnica de refinamiento del cuerpo. Se podía ver que toda la fuerza de Pantu estaba concentrada en sus manos, por lo que definitivamente se podían comparar con una herramienta destructiva de alto nivel. Si Demon lo encontraba y no usaba los 4 monos del demonio marino, entonces quien moriría al final sería incierto. Cuando Lee Jun-mu vio a Pantu, su corazón se hundió de inmediato. Tenía la sensación de que no podía mantenerse al día con los cambios.
Dada la fuerza de este Pantu, Demon probablemente encontraría imposible convertirse en un discípulo interno. Con los 3 discípulos de un maestro de salón siendo tan formidable, Demon probablemente agotaría todas sus fuerzas solo para convertirse en un discípulo externo. La fuerza de los nativos del mundo de origen realmente superó la imaginación. Solo un experto en flujo físico en una isla bajo el control de Blue Moon Island era tan poderoso, así que solo Dios sabía cuán poderoso sería el maestro del salón que era un verdadero experto en flujo. Este fue un golpe psicológico para Lee Junmu. La fuerza de los nativos del mundo de origen lo había dejado asombrado una vez más. Ven, cualquiera que piense que puede convertirse en un discípulo externo de Blue Moon Island puede desafiarme. Desde lo alto del escenario, Pantu invitó tranquilamente a sus retadores. Después de esto, la gente de la isla comenzó a desafiarlo. Habían estado esperando este día de reversión, que se realizaba solo una vez al año durante mucho tiempo. Entre los retadores, la mayoría fueron los miembros de élite de las aldeas de pescadores. Todos ellos eran expertos únicos en sus propias aldeas y también eran los guardias allí. Claramente, estos guardias no estaban dispuestos a pasar toda su vida como guardias. Querían avanzar un paso más. Mientras se convirtieran en discípulos externos de Blue Moon Island, tendrían la oportunidad de ganar puntos de contribución. Una vez que obtuvieron suficientes puntos de contribución, pudieron obtener un método de apertura de punto de flujo y convertirse en un dragón de una carpa al convertirse en un verdadero experto en flujo. Pero también hubo descendientes de otros aviones como Lee Junmu. Se estaban volviendo cada vez más inquietos para convertirse en miembros de Blue Moon Island. Sin embargo, la realidad es cruel. Bajo los ataques salvajes de Pantu, más de 10 personas habían subido al escenario en la última hora, pero al final, ninguno logró vencerlo ni durar 3 minutos bajo sus ataques. Incluso si Pantu había estado luchando continuamente con ellos, ni una sola persona podía pasar. El mejor desempeño hasta ahora había sido de 2 minutos y 50 segundos, justo antes del éxito en 10 segundos. Aunque esto no fue suficiente para convertirse en un discípulo externo de Blue Moon Island, el hombre atrajo con éxito el interés de muchos clanes grandes en la ciudad. Lo rodearon, tratando de atraerlo para convertirse en un protector de su clan. En el 30º combate, una persona de South Fisherman Village pudo durar 4 minutos bajo las manos de Pantu. Este hombre se convirtió instantáneamente en el foco de todos. Su exhibición incluso tentó a algunos clanes grandes a ofrecerle a sus hijas en matrimonio con él, pero bajo el apoyo de otros aldeanos, los rechazó a todos, insistiendo en convertirse en el discípulo externo de Blue Moon Island. En ese momento, a Lee Junmu se le dio otro ejemplo de cuán importante era el estado de un maestro de flujo en el mundo de origen. Solo un experto en flujo físico había causado que varios clanes de la clase burguesa pelearan entre ellos en un intento de encerrarlo. Capítulo 340. Asesinato del maestro de salón. Blue Moon Isle fue un punto de partida relativamente más bajo en comparación con todo el mundo de origen, pero este tipo de entorno de bajo nivel ya estaba causando presión en los descendientes. Cuando el grupo de otros descendientes de aviones vio que la fuerza de Pantu no se debilitaba incluso después de enfrentarse a 30 retadores, una expresión grave apareció en sus rostros. Parecía que no solo el lado de Lee Junmu había subestimado gravemente la fuerza de los verdaderos maestros del flujo. Los descendientes de otros aviones también habían cometido este error. La exposición al combate real informó a los descendientes que cuando un nativo del mundo de origen practicaba un método de cultivo de refinación corporal, se volvería aterrador. No solo sus cuerpos físicos se volverían aún más tiránicos, sino que su resistencia también aumentaría enormemente. Si se le diera una técnica de refinación corporal a un agente fundente en la tierra de Lee Junmu, entonces, incluso después de cultivar durante algunos años, podría no haber un aumento sustancial en su fuerza. Pero ¿qué pasa si se le dio a un nativo del mundo de origen con su cuerpo innatamente formidable? Después de pasar por sus experiencias, Lee Junmu descubrió que los expertos físicos que no habían cultivado técnicas de refinación corporal y aquellos que sí estaban en niveles completamente diferentes. Si un experto en flujo físico cultivó una técnica ofensiva, podría mostrar su poder formidable, mientras cultivaban una técnica de refinación corporal, podrían explotar a fondo su cuerpo formidable. El poder explosivo, la resistencia, la agilidad, la resistencia e incluso la regeneración, así como el control meticuloso sobre la fuerza física se mejorarían mucho. El poder de Pantu era solo 3 bueyes mayor en comparación con el líder de Nine Dragon Cave, que no parecía muy grande.
Sin embargo, después de presenciar todo personalmente, Lee Junmu sintió temor hacia los nativos. Una técnica ordinaria de refinación corporal podría explotar el gen oculto dentro de sus cuerpos, que era algo que la gente de su tierra no podía lograr. Pantu se enfrentó sucesivamente a 50 retadores frente a varios miles de personas. Para entonces, 3 personas habían durado lo suficiente bajo sus manos. El segundo era en realidad un esclavo que pertenecía a la clase más baja. A partir de ese momento, ese esclavo de la clase más baja logró cambiar su destino. Uno de los otros era un extraño. Aprovechó con éxito la oportunidad y obtuvo las calificaciones para convertirse en un discípulo externo de Blue Moon Island. Subiré al escenario después. Aquellos que puedan durar frente a mí por 3 minutos no solo se convertirán en los discípulos externos de Blue Moon Island, sino que también podrán elegir una habilidad física ofensiva de Island Hall que les dará una oportunidad de luchar contra otros discípulos externos. Después de Pantu, la siguiente persona que subió al escenario fue el segundo discípulo del maestro de salón y se llamó Suoya. También cultivó una técnica de refinación corporal y poseía la fuerza de 12 bueyes. Cultivó una técnica ofensiva que se llamó Winkleavin Kick. Se podría decir que su fuerza era casi la misma que la de Pantu, pero entonces, ¿por qué una persona que lo desafía tiene la oportunidad de obtener una habilidad física ofensiva? Esa persona obtendría una manera de avanzar en el camino para progresar en la isla Blue Moon. La razón de esto fue porque la habilidad ofensiva de su olla era una técnica de patadas. Justo como su nombre lo indicaba, sus patadas fueron extremadamente rápidas y despiadadas, en la medida en que podían penetrar el viento. Aunque su ataque no fue tan fuerte como el de las manos de acero de Pantu que pudieron resistir contra cuchillas de metal, no debe olvidarse que el poder explosivo de los muslos superó el poder de las armas en 3 o 5 pliegues. Si una técnica de patada se cultivó a un alto nivel, entonces lograr 10 veces más potencia con una sola patada que un golpe no era imposible. Por lo tanto, aunque su olla solo tenía el poder de 12 bueyes, su única patada que alcanzó más de 100 toneladas fue extremadamente aterradora. Y Winkleavin Kick fue tan rápido como su nombre sugería. Cuando lo usa un experto en flujo físico que tenía un cuerpo poderoso, la fuerza de esta habilidad podría mostrarse a un nivel aterrador. Esta habilidad de patada ofensiva que era rápida y despiadada, así como poderosa, permitió al usuario mostrar un poder cercano al de un misil de referencia. Cuando Suoya subió al escenario y comenzó a desafiar a las personas, las peleas se volvieron aún más intensas. Después de un día de Suoya luchando contra varias decenas de personas, solo una persona pudo durar 3 minutos debajo de él confiando en su fuerza física. Quizás si incluso Lee Junmu hubiera estado en el escenario, no hubiera podido resistir una patada con más de 100 toneladas de poder sin usar su aterradora defensa. A menudo, la razón por la cual Lee Junmu prevaleció cuando muchos otros habrían caído fue por su aterradora defensa. Como el segundo discípulo del maestro de salón ya era tan formidable, Lee Junmu no pudo evitar ponerse serio. Pronto, apareció el primer discípulo del maestro de salón. Se llamaba Suo Lei y era un hermano mayor para Suoya. Cultivó una técnica de refinación corporal además de Cross Cover Armor y una habilidad de puño llamada The Killing Fist. Aparte de esto, también había aprendido un juego de pies explosivo. En total, había cultivado 2 habilidades físicas ofensivas, un juego de pies, un método de cultivo físico y poseía la fuerza de 15 bueyes, así como una técnica de refinación del cuerpo y una habilidad física defensiva. En general, había desarrollado todos los campos. Incluso los otros 3 descendientes de aviones de East Fisherman Village no pudieron evitar respirar profundamente. Después de presenciar la fuerza de Pantu y Suoya, los otros 3 descendientes de aviones no se atrevieron a despreciar la fuerza de los expertos en flujo físico. Aquellos que puedan durar contra mí durante 3 minutos serán libres de ingresar al Island Hall y elegir un método de cultivo físico, una habilidad ofensiva física, un juego de pies marcial. Suo Lei era calvo y metros de altura. Aunque dado el tamaño de su cuerpo no parecía muy fuerte, claramente había cultivado su cuerpo a un nivel superior, por lo tanto, su cuerpo no era tan impactante como el de Suoya o Pantu. Una vez que terminó su discurso, una conmoción surgió entre los espectadores de abajo. ¿Cómo pueden ser tan generosas las recompensas ofrecidas por el maestro de salón este año? ¿Sabes? En los últimos años, solo habían ofrecido una habilidad ofensiva y un juego de pies marcial. Cielos, este año incluso están ofreciendo un método de cultivo, es increíble. Sin embargo, Suo Lei aún no había terminado.
Habló una vez más con una voz profunda que era como un trueno celestial rodando. Este año, también estaré representando al maestro. Si quieres entrar en la secta interior de Blue Moon Island, tendrás que vencerme. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa con Lord Buggy? ¿Por qué no parece estar luchando hoy de repente? Las palabras de Suolei provocaron una gran agitación. Buggy era el maestro de salón de Blue Moon Island, considerado el protector de Azure Dragon Town. Su repentina desaparición causó ansiedad en muchos residentes de la ciudad. Hace un mes, el maestro se enfrentó a un intento de asesinato por parte de un enemigo desconocido y falleció. ¿Cómo es eso posible? El maestro del salón Lord Buggy fue tan formidable, que podría haberlo lastimado. Imposible, absolutamente imposible. Inconscientemente, Lee Jun-mu echó un vistazo a los otros 3 descendientes de aviones que se encontraban cerca de él. En este momento, se dio cuenta de que su coyuntura anterior probablemente estaba equivocada. La razón por la que solo 3 de cada 7 habían venido no era porque se habían dispersado a las islas cercanas, sino que habían ido a asesinar al maestro del salón juntos, y 4 de ellos habían muerto. Lee Jun-mu instintivamente sintió que esta era la verdad de la situación.